¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es tu noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Estas son las noticias de México y el mundo. El plan de Azcárraga hace al Club América exitoso dentro y fuera de la cancha. Desde luego, ¿por qué no? Pues es un hombre que conoce su trabajo, es un inversionista que sabe a qué invertirle, es un hombre que trabaja con la seriedad y la responsabilidad que requieren todos los empresarios mexicanos. Pide a la iglesia respetar al niño Dios y no vestirlo de futbolista en la festividad del 2 de febrero. No solamente lo visten de futbolista, también lo visten de luchador, lo visten de muchas cosas. Y yo creo que eso es una falta de respeto para la religión católica, para quienes tienen la fe y creen en el niño Dios. Yo creo que nuestras tradiciones no hay que hacerlas más que de la manera en que marcan los cánones, de lo que es la religión católica cuando se trata de hablar de nuestra religión. Denuncian acoso laboral y desabasto en el hospital veterinario de la Ciudad de México. Ahora ellos demandan. ¿Quién creen ustedes que son los que están demandando? Abogados de los expulsados a Estados Unidos denuncian en la Fiscalía General de la República al Gabinete de Seguridad. Acusan traslado ilegal y violación al marco constitucional. La verdad es que los delincuentes, y la verdad es que aquí en México debería de existir la pena de muerte. México vive en el terrorismo. Ven ustedes lo que acaba de pasar en Salamanca, donde llegan y disparan en contra de niñas y niños. Mueren niñas y mueren niños allá en Salamanca. ¿Cuántos muertos? Más de 10. ¿Cuántos lesionados? Otros 20. Y no vivimos el terrorismo en México. ¿A eso cómo se le puede llamar? Yo no creo que lo entendamos de otra manera. Ya no es posible siquiera ir al fútbol. Ya no es posible ir a un bar y tomarse una copa. Llegan los delincuentes y barren con todo. Bueno, pero así está México. México ensangrentado, México incendiado. Crea el Estado de México juzgados libres para fortalecer la protección de mujeres y frenar los feminicidios. La verdad sea dicha, ¿para qué seguimos creando más leyes? ¿Por qué no ponemos en práctica las que ya tenemos y castigamos con todo el rigor de la ley a los delincuentes? Así se creen las leyes que se crean. No pasa nada aquí en México. Se anunció con bombo y platillo de que la nueva ley del transporte de vialidad habría de realizarse y que se evitarían que menores de edad viajaran en las motocicletas de 11 años. Imaginen, y vemos que siguen sin ningún equipo los motociclistas. Vemos que siguen llevando niños de meses en los brazos en las motocicletas. ¿Para qué crear una ley para regular si nadie lo obedece? Porque no hay autoridad que la haga valer. Demandan en el Congreso de la Ciudad de México que la Fiscalía indague robos mediante falsas paqueterías. Usa Estados Unidos una arquitectura estratégica para someter a los cárteles mexicanos. Bueno, pues ahí seguimos y dice que se sigue combatiendo a los cárteles, pero yo los invito a que vean ustedes la serie del Chapo para que vean cómo las autoridades siempre han sido cómplices de los delincuentes. Y lo he dicho, el vicio y la prostitución sostienen al Estado. Hospital Veterinario de la Ciudad de México
Denuncia desabasto, censura y acoso laboral. El desabasto que está sucediendo en este momento en el ISSSTE, en el Seguro Social, donde no hay insumos, no hay médicos, y se sigue hablando de que todo está muy bien, que ya estamos y que ya rebasamos a Dinamarca con los servicios. Cuando alguien va con un dolor de vesícula o lleva uno a su hijo con un dolor de vesícula, le dicen a uno, se los recibo, pero no los voy a poder operar. Entonces, ¿para qué lo reciben? Para que se muera dentro del hospital y le den solamente el certificado de defunción, y no podemos operarlos porque no tenemos personal ni tenemos insumos para hacer una operación. ¿Qué pasó, presidenta? ¿Qué pasó, señor secretario de Salud del gobierno mexicano? Existe inoperatividad en áreas clave como son los quirófanos, ultrasonidos y laboratorio sin mantenimiento y fuera de servicio. Esto es para los animalitos, para los peluditos, para los gatos. Lo mismo está sucediendo con los humanos. Los mismos los retachan porque no hay medicamento, porque no hay insumos. Habla Refugio Franciscano. No castiguen la libre expresión en la Ciudad de México. No es en la Ciudad de México, ya es en la República Mexicana, y para muestra es el estado de Campeche, donde no solamente censuran, privan de la libertad a los periodistas, cierran oficinas de los medios de comunicación. Laida Sansores Pérez, gobernadora del estado de Campeche, no se mide, y lo mismo está sucediendo en el estado de Veracruz. ¿En dónde está la libertad de expresión? ¿En dónde quedó esa lucha que hicieron los periodistas hace muchos años para lograr una libertad de expresión? Cuando hoy vemos compañeros detenidos, dizque por difamación, dizque porque los acusan de que los funcionarios públicos son unos rateros. La verdad, no tienen tantita madre, y debido a ello, la censura cada día va a ser más fuerte para la prensa que supuestamente gozaba de libertad. Pide a la Secretaría de Gobierno no a cancelar mesa de trabajo por su participación en marcha animalista del pasado domingo 25 de enero. El Refugio Franciscano indicó que leyeron con extrañeza el comunicado que emitió el gobierno de la Ciudad de México, que por haber participado en esa marcha ya no iban a ser recibidos, ya no iban a ser escuchados, como un castigo a quienes participan. Y la verdad es una marcha que no fue organizada por este problema que está en el Refugio Franciscano. Fue organizado por gente que se dedica a defender a los animales de los diferentes sectores de nuestra sociedad. Para frenar violencia de género, aprueban juzgados libres en el Estado de México. Diputados locales dan luz verde al proyecto que, entre otros objetivos, reforzará acciones en los 11 municipios con más feminicidios. Vuelvo a lo mismo. ¿Para qué crean más juzgados? ¿Para qué tener más funcionarios públicos cuando en la práctica no hay quien evite que sigan matando a las mujeres, que sigan violando a las mujeres, que las sigan secuestrando? El propósito es transformar la forma que se protege a mujeres, niñas y niños, adolescentes, frente a las situaciones de violencia. Ya dejen de gastar tanto dinero
a lo tarugo y pónganse a trabajar con lo que tenemos y actúen con todo el rigor de la ley. Tunde Cuesta de enero a mujeres jefas de hogar, alerta Hola Violeta. Y no solamente son las mujeres las que están en este momento con problemas económicos. Son los padres de familia que también son los que llevan el sustento a la casa. La verdad es que el 13% que nos dieron de salario quedó pulverizado inmediatamente, porque a nosotros los trabajadores se nos da el 13% de aumento al salario y se nos suben todos los productos que consumimos de primera necesidad o de la necesidad que tengamos en nuestros hogares. ¿Para qué sirvió el 13%? No sigamos engañando a la clase trabajadora que el salario mínimo ha aumentado 150%. Si antes, cuando ganábamos 80 o 120 pesos, nos alcanzaba. Ahorita que ganamos más de 300 pesos, no nos alcanza para nada. ¿Y saben ustedes por qué? Porque mientras exista la carrera de salarios y la carrera de precios de todos los artículos que consumimos, el salario siempre quedará abajo de las necesidades de la clase trabajadora de México. Pero la verdad, trabajadores, no nos hagamos pendejos, porque nosotros somos los que permitimos que sigamos de la manera en que estamos viviendo, que sigamos engañados con un salario que así sea de 500 o de 1,000 pesos diario, para nada va a servir mientras sigamos con este aumento de precio en todos los artículos que consumimos. Invitan al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, Noche de Murciélagos. Todas las actividades contemplan experiencias accesibles como charlas, recorridos y dinámicas educativas. Todas las actividades están incluidos en el boleto de entrada al museo, cuyo costo es de 38 pesos. La entrada general y 18 pesos para estudiantes, maestros, niños, personas con credencial del INAPAM o con discapacidad, niñas y niños menores de 3 años tienen la entrada libre. En la Ciudad de México crece fraude de paquetes fantasmas a domicilio. Esto pasa si no destruye las etiquetas de tus paquetes, advierten los diputados de la Ciudad de México. Se finge una entrega nueva, pero en realidad es una trampa para delinquir. Hay que estar muy alerta acerca a quién le abrimos nuestra casa, nuestros hogares, porque ya se disfrazan de todos los colores y sabores los delincuentes. Y la verdad, esto que están haciendo con la paquetería, lo vienen haciendo con otros productos. Llegan con que van a hacer una revisión del agua, de la luz, y son verdaderos asaltantes los que llegan. No son trabajadores ni del agua ni de la luz. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que todo esto día con día va a seguir creciendo. Bueno, pero el operativo La Noche es de todos. ¿Ustedes creen? La noche, imagínense ustedes si a plena luz del día matan a la gente, la asaltan, le roban, la secuestran, clausuran 18 bares y detienen a 2 dueños. El objetivo de los dispositivos es garantizar el cumplimiento de la normatividad en la vida nocturna de la capital. Dichas acciones se llevaron a cabo en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo,
Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc. Bueno, pues ojalá sirva de algo. En Teotihuacán van 48.8 millones de pesos para mejorar la movilidad. Los trabajos forman parte del programa de obras públicas del gobierno del Estado de México. Abren el registro para la consulta de presupuesto participativo. Se podrán registrar del 25 de enero al 24 de febrero de manera digital o presencial. Prohíbe la iglesia vestir al niño Dios de futbolista o de luchador. No sean cabrones. Comerciantes ofrecen cientos de opciones de atuendos que ponen de moda y diversos precios que la verdad no tenemos. Hace un rato yo se los decía, ¿por qué hacer una burla de los niños Dios al disfrazarlo de lo que no son? Los comerciantes que se dedican a vender la ropita son quienes difunden la idea de que hay que cambiarle el atuendo anualmente. La iglesia sugiere utilizar ropajes inspirados en las diversas advocaciones de Jesús, pero pues no disfrazarlo de cosas que no deben de ser. Complicará la revisión del acuerdo. Trump usará el TEMEX para presionar a México y a Canadá. El economista en jefe de BOFA no descarta que el gobierno estadounidense proponga revisiones anuales. Es posible que Estados Unidos siga usando el TEMEX como punto de presión. El escenario es que siga como un acuerdo trilateral, pero que haya temas específicos que no se cierren, como energía. Bueno, pues yo creo que todo esto ya lo veremos más adelante. La verdad es que siguen las amenazas a distintas naciones y entre ellas a México de parte de Donald Trump. Van por finanzas, activos y operaciones. Trump abre 3 frentes contra los cárteles. Un análisis de asimetrías advierte que Washington estableció una estrategia legal, financiera y militar para hacerlos colapsar, pues pegarle a su economía de los traficantes, de los narcotraficantes. Yo creo que va a ser uno de los grandes problemas que van a tener. 120 proveedores chinos de precursores químicos ha identificado Estados Unidos. 97% de ellos aceptan criptomonedas en las transacciones. Bueno, pues ustedes saben cómo se maneja a alto nivel la delincuencia con los señores empresarios. Romero Tellaeche ya no dirigirá el CIDE. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación nombró a Lucero Ibarra como directora general interina. El sindicato del personal académico del Centro de Investigación y Docencia Económica desconoció a Tellaeche como su director. Y ahí está el problema. Pues vamos a ver en qué termina este problema entre el sindicato, la clase trabajadora y la directiva. Pero vamos a ver qué nos preparó para el día de hoy en los videos que en ocasiones nos dan risa, en ocasiones nos ponen a pensar y en muchas ocasiones son realidades que están pasando en nuestro país y en el mundo entero. Vamos a ver qué nos preparó el día de hoy el maestro en Derecho, licenciado Leonardo Hernández Aguilar,
quien al frente de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, hace posible este programa. Terrorismo, ataque en Guanajuato. Lo que les decía yo de Salamanca. Veamos este video. Si lo sucedido en Guanajuato no es terrorismo, ¿cómo le llamamos entonces? No le tengan miedo a la palabra. Lo ocurrido en Guanajuato fue un ataque masivo contra civiles en un espacio público, en un campo de fútbol. Si a eso no se le llama terrorismo, entonces ¿cómo chingados debemos llamarlo? Porque cuando la violencia busca sembrar miedo, paraliza a la gente y manda un mensaje político de control del territorio. Eso no es un delito común. Y mientras aquí lo maquillamos con palabras suaves, afuera, como ya lo dijo Donald Trump, usan esa realidad para señalar la incompetencia del gobierno de Claudia Sheinbaum y presionarla, obviamente. Negar el problema no lo hace desaparecer. Negar el término no protege la soberanía, por el contrario, la debilita. Nombrarlo con seriedad, con claridad, es el primer paso para enfrentarlo con seriedad. Ya es hora. La mayor parte de mexicanos opinan que el combate a la delincuencia es una simulación, porque en las calles, en las carreteras, en nuestras casas, seguimos viviendo con mucho miedo. Vamos a ver este video. Vergüenza debería darles defender a un gobierno fracasado en seguridad pública, en salud, en educación. Vergüenza debería de darles. ¿Quieren que sigamos hablando de otros temas? Hablemos ahora de los feminicidios también. Solo vienen aquí a simular, hacen que hacen pero no hacen nada y a desvirtuar la realidad. Vienen a simular. Después de la tunda que recibió por parte de los mexicanos la Suprema Corte de Justicia, da marcha atrás de las camionetas adquiridas por esa dependencia. Vamos a ver el video. Se echaron para atrás los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora dicen que no usarán los camionetones de lujo y con blindaje, pero su decisión no está basada en la austeridad, sino en la lluvia de críticas por despacharse con la cuchara grande. Hace unos días se supo que a cada uno se le había asignado una camioneta nuevecita. Costaron cerca de 30 millones de pesos, pues cada una está valuada entre 1 millón y 1.700.000 pesos. A eso súmele el costo del blindaje. Las críticas cayeron en cascada. Trataron de justificarlo tanto la Corte como el órgano de administración judicial, diciendo que incluso habían ahorrado dinero comprándolas cuando antes se arrendaban. Además dijeron que era por la seguridad de los ministros. Pero las críticas arreciaron, pues quedaba de manifiesto que la supuesta austeridad estaba solo en el discurso, pero no en los hechos. Los pueblos y el pueblo de México exige un poder judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad. Ahora los ministros dicen que no usarán las camionetas que les compramos con nuestros impuestos y que las van a devolver si es posible, o que las usen juzgadores que estén en riesgo. Lo cierto es que todo esto deja en claro el despilfarro y el manejo irresponsable que hacen con el dinero de los mexicanos. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. El senador de la República de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, increpa a la directora de este centro, que debería de defender a las víctimas, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero tal parece
y le hace la pregunta: ¿del poder está al servicio del poder o de las víctimas? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue concebida para incomodar al poder cuando el poder vulnera derechos, para acompañar a las víctimas cuando las instituciones fallan, para documentar con rigor, para exigir con autonomía y para empujar correcciones con consecuencias. Eso es lo que está a discusión el día de hoy. La utilidad pública de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como contrapeso civil. No ha sido fácil, porque a cada paso que hemos dado han querido ponernos freno, han querido desvirtuar nuestro trabajo. Es natural y así lo asumimos, porque esta ruptura con el pasado, este cambio de la CNDH no lo hace la propaganda. Se sostiene en resultados y la confianza de miles de personas que hoy encuentran una comisión más cercana, más confiable en su postura y verdaderamente comprometida con las víctimas. En este país, las denuncias relacionadas con fuerzas militarizadas, incluida la Guardia Nacional, con frecuencia enfrentan barreras conocidas: información incompleta, negativa de datos, el silencio de las víctimas, opacidad en investigaciones internas. La CNDH existe para atravesar esas barreras. La independencia se observa en los casos difíciles, cuando documentar implica insistir, cuando emitir una recomendación implica incomodar, cuando la autoridad investigada es poderosa y la presión de bajar el volumen es real. Si la CNDH reduce su papel a registrar quejas y concluirlas sin que el país pueda ver un estándar aplicado, la institución pierde su función. Soberanía no puede significar mirar hacia otro lado. Soberanía significa hacerse cargo. Significa que el Estado entregue resultados verificables en lo esencial: búsqueda efectiva, identificación, investigación, reparación. En la crisis de desapariciones, el lenguaje importa porque anticipa conductas. Si la Autoridad Nacional de Derechos Humanos coloca el énfasis en descalificar el mecanismo, el mensaje que llega a las familias es que la institución prioriza una narrativa de defensa de un gobierno por encima de la verdad que ellas llevan años exigiendo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue concebida para incomodar al poder cuando el poder vulnera derechos, para acompañar a las víctimas cuando las instituciones fallan, para documentar con rigor, para exigir con autonomía y para empujar correcciones con consecuencias. Así estamos llegando al final de este noticiero con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Como siempre les digo, te hablaré con la verdad aunque pierda tu amistad. Y a todos les deseo les vaya como se porten. Hay una preocupación en México por la actitud de la presidenta de la República. Sucedió los muertos de allá del tren interoceánico allá en Oaxaca, y la presidenta fue muy apática, nunca se pronunció ni a favor ni en contra. Y acaba de suceder lo de Salamanca, donde asesinaron a niñas y a niños, donde hubo también varios muertos, más de 10 muertos y más de 20 lesionados en un campo de fútbol. Y tal parece que a la presidenta tampoco le preocupa, porque en la mañanera, en lugar de pronunciarse por esta situación de violencia que está viviendo nuestro país, se preocupa y dice la presidenta Sheinbaum, dijo que envió una carta al presidente de Corea del Sur para solicitar más fechas de BT en México. Le preocupa más un reventón musical que lo que está pasando en nuestro país con estas desgracias, con esta violencia, con este terrorismo que se vive en México. Que pasen ustedes muy buenas tardes y yo les dejo con este video para que ustedes analicen si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo. Buenas tardes.
¿Qué ha dicho la presidenta Sheinbaum de esta nueva masacre en Guanajuato? No mucho. Primero, lo importante es informar que mandó una petición al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitarle más fechas de conciertos de la banda BTS en México. Esa es la prioridad. Matan a 11 en una cancha, tenemos un fin de semana violentísimo y de lo que más se ha tratado la mañanera es de traer a un grupo musical de Corea del Sur. La propia presidenta corrigió porque había dicho que el documento se lo mandó al primer ministro. Mucho después, solo dedicó 30 segundos a esta masacre en Guanajuato. Y explicaciones, ninguna. Que hay luego el Gabinete de Seguridad dará detalles. Dijo que la Fiscalía del Estado es la que lleva el caso. Y ya, lo importante es que vengan los coreanos a cantar. Este grupo, BTS en inglés, es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlo cerca de 1 millón de jóvenes. Y solo hay 150,000 boletos. Entonces, hablé con el responsable de OCESA, que es quien organiza con Alejandro Soberón. Le pregunté qué posibilidad habría de más conciertos, porque todo el fin de semana estuvo el tema, aparte de la reventa y lo que ha estado haciendo de manera muy profesional Iván Escalante, director de Profeco. Y me dijo, bueno, pues es que no se pueden, solamente hay 3 fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes pues puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México. Entonces ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea, pero es por los jóvenes y las jóvenes de México.